Ariel, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio le saluda. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días y un saludo a toda la audiencia de La Razón Radio. Gracias por la invitación. Claro que sí. Primero seguramente has leído tú también el comunicado que salió ayer en los medios de comunicación. Ya se habían difundido también antes algunas versiones, pero esto de que los fabricantes podrían quitar la garantía si es que se cumple esto de incrementar la mezcla de etanol con la gasolina de 12 al 25%. ¿Qué impresión tienes sobre esto primero, Ariel? Sí, creo que es un tema de información. Hay que hacerme la culpa y hay que, como yacimientos, debemos informar cuál es la hermenéutica del programa de etanol en el territorio nacional. Explicándole un poco, bueno, hace 6 años se publica la ley 1098, que es la que nos habilita a realizar la mezcla de etanol en la gasolina que se comercializa en el territorio nacional hasta un 25%. Esto hace 6 años que tenemos permitido mezclar el etanol hasta 25%. Ujú. Lo que hace el decreto 5135 es incorporar el biodiesel a la mezcla de los combustibles en territorio nacional. Ahora bien, ¿cómo funciona el incremento o el porcentaje de mezcla del etanol en la gasolina? Esto se realiza en base a estudios técnicos, ¿no? El primer estudio técnico que se ha realizado en su momento ha determinado que la mezcla era viable al 8%. Eh, Año a año, por cada año se realizan dos estudios con diferentes consultoras que determinen si el parque automotor ha evolucionado lo suficiente para incrementar estas mezclas. A la fecha tenemos una mezcla del 12% del etanol. Se está realizando un nuevo estudio. Si el estudio determina que el porcentaje de mezcla se incrementará, bueno, seguramente se adecuará a la normativa, y en cuanto a normativa me refiero a resoluciones administrativas Ujú. y ministeriales para incorporar una mayor mezcla de porcentaje de etanol en la gasolina. Si el estudio determina que no, bueno, se mantendrá ese 12%. En 6 años del programa se han realizado diversos estudios y muchos de ellos nos han indicado que no era factible el incremento y otros que sí. Esto es conforme a la evolución del parque automotor. Queremos transmitir la tranquilidad a la Cámara Boliviana de Transporte que en ningún momento se va a realizar una acción distinta a la que se viene realizando en los 6 años del programa. Ahora, Ariel, en estos 6 años del programa, ¿ha habido alguna queja, algo serio que haya te identificado, tal vez IPFB o algún proveedor, en fin, con relación a la mezcla, o no ha pasado nada y todo sigue normal y la mezcla es adecuada, digamos, para el funcionamiento de los vehículos? Para nada, Antonio, no hemos tenido ninguna observación. Al contrario, sí, por el lado por el otro lado, sí hemos tenido en el cono sur. Países como Paraguay ya han incrementado la mezcla del etanol en su parque automotor hasta el 30% y tienen un parque automotor muy similar al boliviano. Brasil mezcla hasta el 50% del etanol y en vehículos flex fuel consumen el 100% de etanol como combustible. Es decir, los países de la región mezclan el etanol en la gasolina en mayores porcentajes que Bolivia. Ujú. Eso hemos visto como una deuda pendiente de continuar creciendo este programa. Sin embargo, somos muy cautelosos en estas mezclas y no vamos a realizar algo distinto a lo que no nos indiquen los estudios y análisis de evaluación que realizamos cada año. Ahora, Ariel me decía al comenzar la entrevista, hay que hacer un mea culpa, de repente no manejamos bien la información. ¿Se han reunido ustedes con la Cámara Automotor en algún momento para evaluar esta posibilidad o de repente para ver otros planes o lo van a hacer de aquí en adelante? ¿Qué me puede decir sobre esto, Ariel? En cuanto a la promulgación del decreto supremo, no, pero sí ha habido reuniones previas, ha habido reuniones en años pasados y hasta el momento no se había visto la necesidad de una socialización como tal, porque obviamente la evolución del parque automotor venía acompañando el porcentaje de mezcla de etanol en la gasolina. Ahora que se ha tergiversado la información que se va a mezclar al 25% el etanol en la gasolina, quizás va a ser prudente explicarles que la metodología continúa, que va a ser la misma de hace 6 años. Simplemente el decreto supremo lo que hace es incorporar a las mezclas en el combustible nacional el bioetanol. Ujú.
pero, perdón, el biodiesel, ¿no? Que el etanol ya estaba, ya existía desde hace 6 años. Entonces, creo que es un tema más informativo que explicativo en cuanto a las características técnicas de la gasolina que se está comercializando. Ahora, dígame, Ariel, ¿cuánto tiempo va a demorar estos estudios que se están haciendo? ¿En cuánto tiempo podríamos tener una información de si se amplía o no el porcentaje? Los estudios se realizan año a año, ¿no? El primer semestre del año pasado, los estudios nos indicaban que era viable incorporar al 12% del etanol en la gasolina. Sin embargo, para el segundo semestre hacemos un segundo estudio un poco más a profundidad, más concluyente, el cual sí determina la viabilidad del incremento en la mezcla al 12%. Este primer semestre, lo propio, estamos esperando los resultados de un nuevo estudio. En caso cualquiera sea la situación, se realizará un segundo estudio para el segundo semestre y lo propio el año 2025. Esto es continuo, la evolución del parque automotor es bastante dinámico. Ujú, El ujú. 2018, el 20% del parque automotor nacional era menor a 5 años de antigüedad. El Ujú. 2023, en datos del INE, el 35% del parque automotor nacional es menor a 5 años. Ujú. Entonces, hay una actualización de los vehículos en el territorio nacional bastante importante, bastante interesante, que requiere que estos estudios sean de manera continua. Ahora, Ariel, si hay la posibilidad, o por lo menos si se está pensando en aumentar el porcentaje del etanol a la gasolina, quiere decir que estamos mejorando la producción de etanol en el país. Y explíqueme un poquito esto del bioetanol también. Perdón, es el biodiesel, ¿no? Biodiesel, ¿cierto? Son las plantas próximas a incorporarse, que va dirigido a un segmento distinto a la gasolina, es al diésel. En cuanto a la producción de etanol, en efecto, eh, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, todo el porcentaje de etanol que incrementamos significan volúmenes que dejamos de importar del extranjero y Ujú. volúmenes que compramos en territorio nacional. Eso da como resultado dólares que dejan de salir al extranjero y bolivianos que se inyectan al empresariado nacional. Entonces es un dato importante. Es un programa que en la actual administración se ha reforzado mucho. El año pasado hemos comprado 180 millones de litros de etanol, cuando en los primeros años, 2018, 2019, no se superaban los 100 millones de litros. Este año tenemos planificado la compra de 220 millones de litros de etanol y si los estudios nos determinan que el porcentaje de mezcla puede ser mayor sin afectar el parque automotor boliviano, seguramente nos daremos la vuelta con los productores y le haremos el requerimiento de mayor volumen y ellos nos dirán si están en la disponibilidad o no de entregar estos volúmenes. Entonces, en definitiva, es un programa que no está dirigido a afectar el parque automotor, al contrario, somos muy cautelosos en eso. Bolivia es el país que menor porcentaje de etanol mezcla en su gasolina en todo el cono sur y está destinado también a dinamizar la economía nacional a través del empresariado boliviano y a reducir la erogación de divisas al extranjero. Ariel, ¿se ha hecho algún cálculo en caso de que se permita o si finalmente se defina aumentar el porcentaje de etanol en la gasolina 25%? ¿De cuánto podríamos tener en ahorro en este caso en la importación que estamos haciendo en este momento? Es muy complicado hablar de hasta un 25%. Los estudios hoy por hoy no son concluyentes, pero preliminarmente muestran una posibilidad de mezcla de hasta el 15%. Ujú. Resta, restan bastantes evaluaciones que hacer y el resultado no es todavía el definitivo, pero el análisis económico al 25% no se ha Todavía. realizado. Al 15% significa un incremento de 50 millones de litros de compra de etanol en territorio nacional y 50 millones de litros que se dejan de importar de gasolina. Eso significa 45 millones de dólares que dejamos de pagar al extranjero y su equivalente lo pagamos en territorio nacional. Quiere decir, Ariel, que lo más probable de darse vía libre a esto es que el aumento sea a 15%. Lo van a determinar los estudios, ¿no? Los estudios hoy por hoy no son todavía concluyentes, pero en definitiva la evaluación
parque automotor nos muestra que esto ha sido de manera escalonada. Hemos subido del 8 al 10% en un periodo de 3 años. En los siguientes 2 años hemos subido del 10 al 12%, y seguramente del 12 al 15% va a ser conforme cómo vaya evolucionando el parque automotor. Pero de ahí a hablar que vamos a incorporar al 25% para el segundo semestre de este año no es un escenario para nada real. Quizás se ha interpretado de esa manera, y si se ha interpretado de esa manera, el pronunciamiento de la Cámara Boliviana es bastante razonable en ese sentido, pero está muy alejado de la realidad. Perfecto, Ariel. Le voy a agradecer mucho la gentileza que tenido con La Razón Radio. Sí, gracias por todas las explicaciones, los datos. Será hasta una próxima oportunidad. Un saludo y que tengan un buen resto de jornada.